En el video de hoy, disnea aguda. Hola, muy buenas a todos, Eduardo quien les habla. Hoy les voy a hablar de este tema que es una de las consultas más frecuentes y más importantes en emergencia, así que presten atención. Entonces, la disnea es la sensación de falta de aire, es algo subjetivo. Es percibida en las amígdalas y esta puede ser activada de forma primaria, por ejemplo, cuando hay ansiedad o miedo o un ataque de pánico o cualquier trastorno neurótico, o por una activación secundaria debida a receptores que sensan moléculas o presiones a lo largo del sistema respiratorio, los vasos y el tronco. Los mecanorreceptores, ubicados en lo que es en la vía aérea, el pulmón, el diafragma y la caja torácica en sí, sensan la disociación neuromecánica que ocurre en trastornos obstructivos y restrictivos, y esto termina aumentando el trabajo ventilatorio, que sería el work of breathing, el WOW, y tardíamente estos trastornos dan hipercapnia, que es en realidad el estímulo más fuerte para mandar una señal y que aumente el drive respiratorio, para aumentar la ventilación. Después están los receptores J, J por yuxtacapilares, están ubicados justamente al lado de los capilares en el intersticio alveolar y sensan cuando hay edema en esa zona o distensión de los capilares, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Luego están los quimiorreceptores, ubicados generalmente no, están ubicados en el tronco o en las bifurcaciones de los vasos. Van a sensar la hipoxemia en trastornos que comprometen típicamente la unidad alveolo capilar, donde hay desajuste de ventilación-perfusión, o sea que son trastornos de la oxigenación. Va a sensar cuando haya acidosis y va a sensar cuando haya hipercapnia, que es, como les dije antes, el estímulo más fuerte para aumentar el drive respiratorio. Y por otro lado están los metaborreceptores ubicados en los músculos periféricos que sensan básicamente todo aquello que tiene que ver con la glucólisis anaerobia, porque no llega el oxígeno a los nutrientes, es decir, se ven los trastornos de delivery de oxígeno, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, cuando ya no puede mantener más el gasto cardíaco a expensas del aumento de las presiones de llenado y cae el gasto cardíaco, tiende a producir disnea por este mecanismo, que es un mecanismo entre comillas anterógrado, ¿no? Eh, lo mismo ocurre con la anemia. De todos modos, esto se suele manifestar más como astenia que como disnea. Pero bueno, estos metabolitos acumulados en el músculo son el lactato. Cuando no hay oxígeno se hace la glucólisis anaerobia y te convierte piruvato en lactato. El aumento de los protones de hidrógeno y la disminución del ATP. En cuanto a la hipoxemia, los mecanismos importantes son los desajustes de ventilación-perfusión, bajos cuando hay una disminución de la ventilación con respecto a la perfusión, o un low BQ mismatch, que esto se da básicamente cuando hay una enfermedad por llenado alveolar. Llámese llenado alveolar lo que sea, trasudado en el caso de la insuficiencia cardíaca, exudado en cualquier caso inflamatorio como una neumonía, puede ser sangre en el caso de una hemorragia alveolar. Y ahí abajo tienen un cuadro que básicamente muestra cómo va progresando una insuficiencia cardíaca a lo largo de los días. Bueno, depende, ¿no? El paciente, la evolución del cuadro, pero ustedes me entienden. Vamos a leerlo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En la primera imagen es normal, no hay edema, no hay aumento de la trama vascular, no hay nada. En la segunda ya hay congestión vascular, eso quiere decir que hay aumento en la presión de la aurícula izquierda, están aumentando las presiones de llenado, hay aumento a nivel capilar y eso ya va a empezar a dar disnea por estimulación de los receptores J que están en el intersticio, es decir, no hay edema intersticial, pero sí ya hay distensión de las venas y seguramente de los capilares, la presión pulmonar de clavamiento va a estar alta. Y ahí empieza a sensar la disnea. En la tercera imagen, que es la del cuadrante inferior izquierdo, ya hay edema intersticial, ya hay líquido en las cisuras, ahí pueden ver las líneas B, ahí se produce el mismo fenómeno que decíamos hace un rato, la disnea estimulada por los receptores J, que son mecanorreceptores. Ya en este punto puede haber alteración de la difusión del oxígeno por compromiso intersticial, y posteriormente cuando la presión aumente más, ya el líquido va a pasar al alveolo y va a haber edema alveolar o edema pulmonar cardiogénico, que en este caso sería un desajuste de ventilación-perfusión va a producir. Después está el shunt, que es cuando la ventilación es cero, o sea, es la máxima expresión de lo que acabamos de hablar. Es decir, clínicamente esto se traduce cuando yo aumento el oxígeno a FIO 100%, el oxígeno suplementario, y no mejora. En general se trata de esto y se puede ver a compromiso extenso, como ven ahí, por ejemplo, en esa neumonía que obviamente
puede también tratarse de un edema pulmonar cardiogénico, ¿no? En este caso no cardiogénico, pues es una neumonía, pero bueno, continuando con el ejemplo anterior. Posteriormente, el desajuste de ventilación perfusión alto, el high VQ mismatch, que es cuando no hay perfusión o disminución de la perfusión con respecto a la ventilación, que eso sucede macroscópicamente en el tromboembolismo de pulmón o microscópicamente cuando hay compromiso como las embolias de células tumorales, líquido amniótico, las embolias grasas, por ejemplo. Y posteriormente las alteraciones de la difusión, que son raras como mecanismo aislado en el contexto agudo, que es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Tiene que ver más por ahí con el compromiso intersticial en las enfermedades subagudas crónicas, como las intersticiopatías, donde inicialmente hay disminución de la DLCO, por ejemplo en los estudios de función pulmonar, antes de que haya restricción y cambios en la tomografía, y ese es el único mecanismo, alteración de la difusión. En cambio, en un contexto agudo, en la insuficiencia cardíaca o en el edema pulmonar no cardiogénico por inflamación, va a haber compromiso intersticial inicial, pero rápidamente va a progresar a un compromiso alveolar. Entonces, como mecanismo aislado, en el contexto agudo no cuenta. Entonces, clínicamente, como todo diagnóstico, nosotros lo hacemos con la ecuación tiempo por localización. En este caso, nos vamos a enfocar en lo agudo, en trastornos hiperagudos, como por ejemplo puede ser un broncoespasmo, que es muy común, o un edema de glotis, que se produce muy rápidamente, en un cuadro agudo que se produce en días en vez de minutos a horas, o un cuadro rápidamente progresivo, donde el paciente empeora de forma pronunciada y termina por ahí en terapia intensiva, por ejemplo. Y en cuanto a la localización, la forma más práctica de dividirlo es dividiéndolo en el aparato cardiovascular, respiratorio y los glóbulos rojos. Lo de los glóbulos rojos lo voy a dejar aparte porque la manifestación más común en realidad es la astenia. Es raro que se manifieste con disnea, es mucho, aparte el diagnóstico es muy evidente, cuando es un trastorno cuantitativo, como por ejemplo la anemia, lo voy a ver en el hemograma. Y en el otro extremo ya están los diagnósticos más difíciles porque están muy enmascarados, pero por ejemplo la intoxicación por monóxido de carbono, que es un trastorno cualitativo, o las metahemoglobinemias, bueno, esos trastornos los vamos a dejar para otro video. Hoy nos vamos a enfocar en el corazón y el sistema respiratorio, que es lo más común. Entonces, cuando hablamos del sistema cardiovascular, tenemos que localizar si el problema está en el corazón izquierdo, que en realidad es el que comúnmente da disnea, o en el corazón derecho, que la disnea en realidad la produce a expensas de que disminuye la precarga del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué signos voy a encontrar que me orienten a mí, signos o síntomas, al corazón derecho? Bueno, voy a buscar signos de hipertensión venosa sistémica, es decir, distensión venosa yugular o reflujo hepatoyugular, que esto se traduce fisiopatológicamente como un aumento en la presión venosa central. El paciente puede referir dolor en el cuadrante superior derecho, por ejemplo, porque se distiende la cápsula de Gleason cuando hay congestión hepática. Eso lo he visto en algunos pacientes y lo manifiestan. Y no voy a buscar edema de miembros inferiores porque es raro que se desarrolle en agudo, aunque sí puede ocurrir. Y cuando hay hipotensión arterial en un trastorno que involucra solo el ventrículo derecho, aisladamente, puedo sospechar que el paciente tiene un shock obstructivo, como por ejemplo ocurre cuando hay una disminución de la complacencia del BD en el taponamiento cardíaco, o cuando hay una obstrucción, un aumento de la poscarga del BD, como sucede en el tromboembolismo pulmonar masivo. Obviamente podría ser por infarto y no un shock obstructivo, sino que haya infarto del BD. Y estas son las causas, ¿no? Aumento de la poscarga, embolismo pulmonar. Aumento de la precarga, una perforación tricuspidia. Por ejemplo, al hacer un cateterismo puede haber una lesión, algo iatrogénico, o puede ser una perforación en alguien que tiene una endocarditis derecha. Eso puede ser por gente que usa catéteres o usuarios de drogas ilícitas, que eso es más común en Estados Unidos. Disminución de la complacencia en el taponamiento cardíaco o disminución de la contractilidad, como sucede en el infarto de la coronaria derecha. Posteriormente, el ventrículo izquierdo, voy a buscar signos o síntomas de hipertensión venosa pulmonar, es decir, voy a ver si el paciente refiere ortopnea, que no, por supuesto no es específico, porque por ejemplo un paciente con una disfunción
del diafragma puede tener ortopnea, o sea, hay un montón de causas de ortopnea, pero bueno, es orientativo. Y en el examen físico los rales, patología de llenado alveolar, entre comillas, o sibilancias cuando hay el llamado asma cardíaco, que hay tanto líquido que genera constricción, digamos, de los bronquiolos. Y después, si tiene hipotensión arterial, puede estar enfrente de un shock cardiogénico. ¿Y cuáles son las causas de disfunción del ventrículo izquierdo? Bueno, puede ser por aumento de la poscarga en un paciente que tiene una urgencia hipertensiva. Puede ser un aumento de la precarga en alguien que tiene una lesión valvular, por ejemplo, una perforación mitral en el contexto de una endocarditis izquierda, que es la más común, o por ruptura de un músculo papilar en un infarto, o disminución de la contractilidad, ya sea por isquemia, por inflamación en la miocarditis, por una descarga catecolaminérgica, como en el Takotsubo, que genera atontamiento miocárdico, o por un problema eléctrico, como sucede en las arritmias ventriculares. El dolor me va a orientar a alguna de las causas. Las más importantes son el infarto y la disección aórtica, y si tiene características, dependiendo del dolor, de pericárdicas, puede ser el taponamiento cardíaco. Pero bueno, estas habría que diferenciarlas al interrogatorio, porque obviamente las características del dolor son diferentes. En cuanto al sistema respiratorio, lo que me va a ayudar a localizar a nivel de los síntomas va a ser la tos, ya sea seca o productiva. Y en cuanto a los signos, la hipoxemia o la desaturación van a ser específicas del sistema respiratorio. En realidad la hipoxemia, o sea, la PO2 baja. Para diferenciar entre el parénquima pulmonar y la vía aérea voy a usar el estetoscopio, voy a escultar. Si tiene rales es una patología de llenado alveolar. Si tiene sibilancias es compromiso de la pequeña vía aérea. Si hay estridor, compromiso de la vía aérea superior. Si hay silencio auscultatorio puede tener una gran atelectasia o puede tener un derrame pleural o un neumotórax. Si los vasos están bloqueados como en el TEP o están bypaseados como en el shunt intracardíaco o intrapulmonar como una fístula arteriovenosa, por ejemplo, que ahí en realidad el interrogatorio en esta última podría tener platinea ortodesoxia, la auscultación va a ser normal. Y también es algo orientativo que la auscultación sea normal. Y posteriormente el diafragma no voy a entrar en detalle porque en realidad el cuadro es mucho más evidente porque se presenta al paciente en agudo con un compromiso neuromuscular, ya sea descendente como en el botulismo o ascendente como en el Guillain-Barré, o un diagnóstico ya establecido de, no sé, de una miastenia gravis con una neumonía y la neumonía le puede dar la hipoxemia y la debilidad diafragmática va a hacer que eso predisponga a la hipercapnia rápida, pero eso lo dejo para otro video. Y cuando hay hipoxemia, yo tengo la herramienta de suplementar con oxígeno y hacer una prueba. Si la mejora es dramática con mínimo oxígeno, bueno, se ve una hipoventilación en general, puede ser, por ejemplo, una sobredosis de opioides, eso lo vemos a veces en la guardia, o una alteración BQ leve, como un TEP pequeño, bueno, no tan pequeño, o una neumonía. Y después, cuando no mejora con mucho oxígeno suplementario, con FIO 100%, bueno, estamos hablando de un shunt, ventilación igual a 0. Puede ser en cualquier edema pulmonar extenso, un IR10, un edema cardiogénico severo o una atelectasia masiva. Y el dolor acá es un poco más acotado porque nos está hablando del único lugar en la caja torácica que sensa el dolor del pulmón, o sea que sería la pleura en realidad. Y esto puede ser por aire en la pleura, como en el neumotórax, por exudado en la pleura, como una pleuritis, o por isquemia de la pleura, como en un tromboembolismo de pulmón. Bueno, ahí pueden observar algunas de las variables hemodinámicas que suceden cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda. El gasto cardíaco en realidad es mantenido inicialmente a expensa de un aumento de las presiones de llenado. Cuando estos mecanismos se venzan, bueno, ahí va a bajar el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica va a estar alta, la presión de pulmonar de enclavamiento siempre va a estar alta y también eso va a comprometer el ventrículo derecho y va a aumentar la presión venosa central que se va a manifestar con distensión venosa yugular o reflujo hepatoyugular. Las causas ya las vimos, solo no voy a entrar en detalle en el loop presión-volumen porque eso ya lo deberían saber, pero sí, fíjense
que no hay ninguna causa de insuficiencia cardíaca aguda por disminución de la complacencia del ventrículo izquierdo. No existe. Eso existe en el derecho, cuando hay taponamiento cardíaco, y eso disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, pero no es una patología del ventrículo izquierdo aislada. Y por otro lado, otra cosa que les quería decir es, fíjense cómo fisiopatológicamente una insuficiencia cardíaca se diferencia de una estenosis mitral. Ambas pueden producir congestión pulmonar y los mismos síntomas que la insuficiencia cardíaca, pero en realidad la insuficiencia cardíaca se define por un aumento de la presión de fin de diástole ventricular. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es una disfunción sistólica, queda volumen al final de la sístole y eso termina aumentando el volumen al final de la diástole, el volumen de fin de diástole ventricular aumenta y esto termina aumentando la presión de fin de diástole ventricular. En el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es una disfunción diastólica, el ventrículo está más rígido, es decir, está menos complaciente, y eso termina aumentando la presión de fin de diástole ventricular. Pero es esa la definición, es el aumento de la presión de fin de diástole ventricular. Mientras que la estenosis mitral no aumenta la presión de fin de diástole ventricular. Es un concepto interesante, porque si uno hace un cateterismo, esa es la diferencia principal entre ambas. Las dos van a aumentar la wedge, pero una va a aumentar la presión de fin de diástole ventricular, que es la insuficiencia cardíaca, y la otra no. Entonces, en cuanto al ventrículo derecho, ya hablamos de las causas. Obviamente la wedge va a estar baja, porque no tiene nada que ver con algo pre. Esto va a dar aumento de la presión venosa central y vamos a tener signos de insuficiencia cardíaca derecha del examen físico. Distensión venosa yugular, edemas, bla. El edema es un poco más crónico, no tanto en agudo. En cuanto a las causas, acá podemos agregar la disminución de la complacencia, que era lo que habíamos hablado antes, y a veces, si bien las causas pueden ser agudas, como por ejemplo una disección aórtica o un traumatismo que genera un hemopericardio bien agudo, a veces puede ser algo más subagudo en el contexto de una enfermedad neoplásica a medida que va infiltrando el pericardio, o en una pericarditis aguda, que uno la trata, el paciente no mejora y con el correr de los días va acumulando líquido hasta formar un taponamiento cardíaco, por eso puede tardar un tiempo, no es tan agudo, digamos. Obviamente hay un montón de casos y lo hemos visto también agudos, pero... Entonces, ahora, repasando ya las causas del sistema respiratorio, que son las más importantes. Si el paciente consulta por disnea aguda con estridor, voy a pensar en dos causas importantes. Una es el angioedema de glotis, que puede ser mediado por histamina, si tiene urticaria, o mediado por bradiquinina, por ejemplo, si tomó enalapril. Una epilotitis, el paciente suele tener fiebre. Yo esto lo vi, un día vi una epilotitis a las 3 de la mañana, vino con estridor, y pensé, o es la amoxicilina clavulánica que le habían dado, que yo le había recetado unas horas antes, porque tenía dolor de garganta y fiebre de 40 grados, o era una epilotitis, y bueno, terminó siendo una epilotitis. Le di adrenalina nebulizada, terminó en la terapia, pero no, por suerte no se intubó. Si un paciente viene con disnea y hay sibilancias al examen físico, bueno, las realizaciones de asma y EPOC son muy comunes en la guardia. Las disfunciones diafragmáticas en el contexto agudo por una debilidad puramente neuromuscular, no las voy a hablar ahora, pero bueno, terminan acumulando dióxido de carbono si uno no los agarra a tiempo, porque el gol es agarrarlo a tiempo antes de que esto pase y pasarlo a la UTI. Y bueno, la acumulación de dióxido de carbono puede terminar dando disfunción del sistema nervioso central, además del periférico que ya tiene. Y después, todo aquello que tiene que ver con la unidad alveolo capilar, todo lo que es llenado alveolar, al examen físico voy a ocultar rales. Esto puede ser por exudado, ya lo dijimos, trasudado, sangre o células. En cuanto al exudado, hablamos de injuria pulmonar aguda o acute lung injury. La forma más severa de todo eso, cuando hay daño alveolar difuso, por ejemplo en el IRDS, puede ser por causas locales, como cualquier neumonía, puede ser viral, puede ser bacteriana, puede ser por pacientes inmunosuprimidos por un neumocistis girovesi, por ejemplo, pacientes que usan corticoides, los pacientes con SIDA,
por inhalación, por una macroaspiración, o pueden ser de causas indirectas. Por ejemplo, cuando uno tiene una tormenta de citoquinas, ya sea en el contexto de trauma, pancreatitis, cualquier estrés severo, puede producir esto una sepsis. Y después cuando es activado por un gatillo inmunológico, como por ejemplo un fármaco como la nitrofurantoína, o la miodarona, o algún virus, sería como un Guillain-Barré, pero del pulmón, del parénquima pulmonar, o en algunos casos Hamann-Rich, idiopático, que antes se creía idiopático, hoy se sabe que muchos de esos casos en realidad son dermatomiositis anti-MDA5, o incluso alguna enfermedad inmunológica como el lupus también podría dar eso. Otras causas son cuando hay sangre, por ejemplo la hemorragia alveolar difusa, o cuando hay células, pueden ser benignas como la neumonitis por hipersensibilidad, o y también me olvidé de ponerlo acá en la diapositiva, como la neumonitis eosinofílica, que a veces no hay eosinofilia, pero sí los eosinófilos están todos dentro del alveolo y en el intersticio. Y la linfangitis carcinomatosa, que da un crazy paving, por ejemplo, da compromiso linfático, pero también del intersticio, por eso está el vidrio esmerilado y posteriormente comprometer el alveolo. Es importante destacar que muchas de estas enfermedades, cuando se tratan de una célula bastante característica, como por ejemplo la sangre, que son glóbulos rojos básicamente, o los eosinófilos, pueden ser, o la neumonitis por hipersensibilidad, que son por linfocitos T, pueden ser diagnosticados en un VAL. El VAL es bastante orientativo, por ejemplo, si es progresivamente hemorrágico y tengo macrófagos cargados con hemosiderina, puede tratarse de una hemorragia alveolar difusa. Si tengo linfocitos T, hago la relación CD4-CD8, no me voy a entrar en detalle, pero eso sirve para la sarcoidosis, que no es aguda el compromiso pulmonar de este tipo, pero sí puede servir para la neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo. Y si veo mucho porcentaje de eosinófilos, puede hablarme de una neumonitis eosinofílica aguda, por ejemplo. Entonces, esto es importante. Y después a nivel capilar, capilar puede ser macro a nivel arterial en realidad, como tromboembolismo de pulmón, o microscópico, como las embolias tumorales, las embolias grasas. Fíjense que la embolia tumoral, fíjense que el cáncer puede comprometer tanto los capilares a través de una embolia tumoral, como los alveolos y la linfa a través de la linfangitis carcinomatosa. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. También me olvidaba que están las alteraciones de la pleura, que ya las hablamos, que es algo orientativo, porque dan dolor. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar. Chau.